creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema especial, la importancia de la prudencia. Gloria a Dios. Y tengo un invitado aquí a mi lado que ya mismo se estará presentando y nos estaremos gozando de manera especial. Y como siempre digo, escudriñe para saber los espíritus son de Dios. Busque la Biblia, pase por la Biblia. Y esa es la manera, Edwin, que yo siempre digo que la gente siempre quieren buscar lo sobrenatural para escudriñar a una persona. Si la misma Biblia tú lo pasas por ahí, tú sabes si la persona está hablando la verdad o no. Pero Amén, tú sabes que a veces pues la gente quiere exagerar, ¿no? Y quieren brincar y esto es. No, tenga la Biblia en la mano, escudriñe. Acuérdese de suscribirse, Radio Camino al Cumplimiento en YouTube, Camino al Cumplimiento en Facebook y Radio Camino al Cumplimiento en YouTube. También tengo un número de teléfono que es 860-942-9730 y ahí se puede suscribir, gloria a Dios. Y si necesita la oración o lo que sea, ahí estamos dispuestos. O entonces, después de nuestro intro, ahí estaré presentando a nuestro hermano Edwin. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el jardín que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Aleluya, ya estamos de regreso y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Y como dije, el tema va a ser la importancia de la prudencia. Y aquí vamos a presentar a nuestro hermanito Edwin. Gloria a Dios. Edwin, bienvenido a Radio Camino al Cumplimiento y sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Preséntate, presenta tus redes ahí para que la gente sepa dónde buscarte también y después le estaremos dando comienzo a esto. Amén, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ustedes ya me conocen. Soy el hermano Edwin Martínez y pertenezco al ministerio El Refugio de Dios Ministry. Es un ministerio que está comprometido con lo que es la predicación de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, pero también con lo que es la enseñanza. Ese es el enfoque de este ministerio y estamos hoy compartiendo con nuestro hermano Reinaldo de Radio Camino al Cumplimiento. Yo sé que soy de la casa, más que bendecido, hermano, Gloria a porque el hermano me abre la oportunidad siempre para poder proyectar y poder compartir ciertos temas. Y hoy estaremos hablando acerca de lo que es la importancia de la prudencia, hermano. La importancia de la prudencia. Todo creyente tiene que ser prudente. Sí. Esto no es de que no, que yo estoy movido, que yo dije que estoy lleno. No. Usted tiene que ser prudente. Vamos a aprender Amén. hoy sobre Y que Dios eso. le bendiga, Dios le guarde. Vamos a aprender, Edwin, sobre lo necesario que es. Y si la gente no entiende, ¿tú sabes qué? Que la prudencia es importante, tú sabes, en todas estas cosas, hermano. Y bajo la palabra le vamos a presentar que es necesario ser prudente, no simplemente en el hablar, también en el escuchar, y estaremos desarrollando lo maravilloso que es.
Porque a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo, ¿no es verdad, Edwin? Amén. Pero cuando nosotros escudriñamos y leemos, decimos, espérate, una persona verdaderamente prudente va a entender, va a saber aprender. Vamos a desarrollar esto. Entonces yo le voy a pasar por aquí a nuestro hermano Edwin para darle comienzo a esto. Y acuérdese de esto, hermano. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase que el Señor les ama. Sonríase que Dios le ama, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano, y esto no es una iglesia, amén, que se sepa, ¿no? ¿Verdad? No, Aquí nosotros claro. somos un poquito jocosos, somos un poquito más informar. Exacto. Amén. Pero siempre con la reverencia que la palabra de Dios conlleva. Amén. Entonces nosotros hoy queremos traer un tema que quiero conversar con mi hermano Reinaldo, y es la importancia de la prudencia. Esto es algo que es muy necesario que nosotros, hermanos, hablemos, porque muchas personas lamentablemente tienen un concepto errado o un concepto muy limitado de lo que es la prudencia. La prudencia es algo que lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, en todos los escenarios, porque así como lo tenemos que aplicar en la iglesia, tenemos que ser prudentes, pero también en el trabajo tenemos que ser prudentes, en nuestro trabajo secular, pero también en nuestra familia tenemos que ser prudentes, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros, de repente que somos muy espirituales o que conocemos mucho la palabra. Soy la cabeza. O que de repente yo soy la cabeza o yo soy los pies, de repente, no sé, hay gente que dice que son la cabeza, pero son los pies realmente. O sea, depende, es un concepto muy de sí mismo, y Pablo dice en un momento dado que nadie tenga mayor concepto de sí mismo de que debe de tener. Ahora bien, este asunto de la prudencia, hermano, es tan necesario porque va de la mano. La prudencia es una manifestación del fruto del Espíritu que conocemos como el dominio propio. Bueno, una persona que diga tener dominio propio y no es prudente, pues realmente no tiene un dominio propio. No ha desarrollado ese fruto del Espíritu en su vida. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que realmente tienen como una falta de congruencia entre lo que predican y lo que hacen, entre lo que enseñan y lo que practican. ¿Entiendes? Entonces, el creyente tiene que tener congruencia, tiene que estar claro, tiene que tener una identidad clara, pero para eso necesita profundizar, necesita conocer y tener una idea clara de qué es realmente tener el dominio propio, qué es el prudente. ¿Entiendes? Entonces, nosotros buscamos una definición aquí que dice que la prudencia es la capacidad de pensar, evaluar y actuar con sensatez, cautela y moderación. Su objetivo principal es discernir y tomar las decisiones o tomar la decisión más adecuada en cada momento para evitar riesgos innecesarios o daños a uno mismo y a los demás. Y nosotros analizamos esta definición, nosotros nos damos cuenta, hermano, que esto conlleva un dominio propio contrario. Tú tienes que aprender a pensar, tienes que tener la capacidad de pensar. ¿Cuántas personas a veces hablan sin pensar? Y después dicen, no, lo que pasa es que yo lo dije porque yo estaba lleno del Espíritu Santo y estaba hablando como que son locos, hermano. O como que no tienen conciencia de lo que están diciendo. Dicen que el fue Dios Espíritu para que no le Santo pregunten, Edwin. nunca. No, yo estoy hablando de parte de Dios. No. El creyente nunca pierde el conocimiento. Usted tiene el Espíritu Santo, pero Dios no le quita el conocimiento. A la hora que una persona le dice, no, yo estaba en el Espíritu y no me acuerdo de lo que dije, estaba endemoniado. Lamentablemente, sí, claro, y pero que sí, porque el único que toma tu mente, te la cautiva y te pone a decir cosas que después de que tú no te acuerdas de lo que dijiste, son los endemoniados. Entonces, una persona que verdaderamente esté llena del Espíritu Santo de Dios, tiene conocimiento y tiene conciencia de lo que está haciendo, tiene conciencia de lo que está diciendo. El problema es que muchas veces, por la mala enseñanza y la mala formación, han querido escudarse de una falsa presencia del Espíritu Santo en su vida para ellos lastimar, para ellos dañar, para ellos hacer una supuesta corrección de parte de Dios, pero realmente están corrigiendo en la carne.
Y por eso es que se hacen daño. Y por eso que esta definición de la prudencia dice, es la capacidad de pensar, evaluar y actuar con sensatez, cautela y moderación, hermano. Entonces, si usted entiende esta definición, es para que usted no ande tentando, no ande haciendo daño. ¿Por qué? Porque no lo meditó, no lo pensó. No pensó antes de hablar, no pensó si lo que iba a decir en ese momento hacía más daño que bien. Pues, Edwin, y acuérdese que porque usted tenga a Dios y usted sea sellado con el Espíritu Santo, eso no le da derecho a hablar lo que a usted le dé la gana porque lo siente en el Espíritu. Yo sentí en el Espíritu decirte que tú eres un hijo del diablo y te voy a decir hijo del diablo. No. La persona prudente sabe pensar, sabe lo que va a hablar, a qué hora lo va a hablar, cuándo lo va a hablar. Porque hay mucha gente que dicen, y esto es lo que estábamos hablando ahorita, Edwin, hay mucha gente que siempre dice, no, que a mí Dios me llamó y tengo que decir la verdad. Está bien, no se le quita de que diga la verdad, pero hay un momento adecuado cuando se tiene que decir la verdad. Claramente. Hay momentos que Dios te puede dar sueño de una revelación de algo, no quiere decir que la vayas a revelar y a gritarla, no, usted se siente, usted medita, le pregunta al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que decir, porque si es para que usted se arrodille y ore. Porque es que cuando yo digo la verdad, yo tengo que evaluar si esa verdad que yo voy a decir es el momento adecuado para yo decirlo. Es el lugar adecuado para yo decirlo. Y tengo que tener en cuenta la forma de cómo yo lo voy a decir. Exacto. Porque puede ser que yo tenga la verdad y tengo la razón, pero la manera como yo lo digo, en el momento en que lo digo, no es el momento adecuado. Y en vez de yo traer una solución, lo que traigo es un caos. Por eso dice la parte B de la definición, dice, su objetivo principal es discernir y tomar la decisión más adecuada en cada momento para evitar riesgos innecesarios. ¿Cuánto caos no hemos tenido dentro de iglesias o de repente de manera personal con un amigo, con un hermano, en un área de trabajo? Porque no pensamos en los riesgos que vamos a enfrentar. Hay riesgos que son innecesarios. Hay cosas que se pudo evitar. Pero como faltó la prudencia, no fuiste cauteloso, no pensaste antes de hablar, entonces hoy en día tenemos daño, está pasando por situaciones. ¿Por qué? Por la falta de prudencia. Y eso es lo que se llama, y por eso es la necesidad de este programa. Por eso es la necesidad de Dedema. Esto es un llamado, hermano, a la prudencia. Nosotros no podemos ser personas que nos dejemos llevar por los impulsos o por las emociones. ¿Por qué? Porque hoy en día yo puedo estar al 100%, puedo estar bien alegre y reacciono en base a mi alegría, me ofenden, me dicen lo que sea, y yo reacciono de manera fine, ¿no verdad? Bien. ¿Por qué? Porque yo me siento happy, me siento bien. Pero si mañana yo me siento medio tribulado y me siento confundido, viene una persona y te dice cualquier cosa que está acostumbrado a decírtelo siempre, pero como tú hablas en base a tu estado emocional, entonces tú agarras y hieres a esa persona que ya tú estás acostumbrado a relajar con esa persona. ¿Me entiendes? Por eso nosotros no podemos dejarnos dirigir por las emociones y tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser prudentes en toda nuestra manera de vivir. Si nosotros profundizamos en la Biblia, esto es mucho más que algo humano. Por eso es que se le dejó al Espíritu Santo para que Él nos ayude a meditar es que hay mucha gente que siempre dice, no, que el Espíritu, por eso es que el Espíritu escudriña los corazones, porque dependiendo del estado que esté en tu corazón, a veces el Espíritu dice, este está lleno de maldad y lo que vas a botar es maldad por la boca, Edwin. Yes. Esto es una virtud que viene del cielo, entienda eso, hermano. Y de la única manera que usted pueda poner esto en práctica, el Señor te va a poner en una prueba para que lo practiques. Porque hay momentos, como siempre yo digo, hay personas que a veces son un poquito difíciles de digerir, pero yo no tengo derecho a que porque soy hijo de Dios, le tengo que salir con cosas, o lo tengo que maltratar, o le tengo que decir 2 o 3, y me sentí así, y después con un perdón se agrada todo. No, la consecuencia va a seguir ahí. Claro. La consecuencia va a ser ahí. Por eso es que es importante, como Edwin dijo,
Presta atención para que tú veas, porque esto es algo que nosotros, todos cristianos, lo tenemos. No puedes decir, no, que yo, porque esta es la excusa de siempre, no, porque es que yo fui tratado así, o es que yo, todavía el Señor está obrando conmigo. Pero si tienes el Espíritu Santo y el fruto está ahí, tú lo que tienes que hacer es saberlo nutrir. La prudencia se nutre. ¿Y cómo se nutre? En el proceso. Porque no se nutre simplemente hablando, se nutre mientras vamos pasando, porque ahora mismo tú vienes y le dices, porque yo escucho muchas personas que dicen, que no pidas paciencia, que la paciencia es prueba. Te trae Pero prueba, es que la trae paciencia prueba. es un fruto y es necesario. Pero es que es necesario que venga la prueba para poder ser entonces probado y ser, ¿cómo se diría? Trabajado en esa área. La ¿Me prudencia, entiendes? ¿cómo va a ser probada la prudencia? En un caos que tú estés. Pero incluso la paciencia es sinónimo de prudencia. Exacto. Porque algunas versiones traducen prudencia. Por ejemplo, en Santiago a veces aparece en la inversión de término, ¿no? ¿Verdad? Se utiliza en algún momento la palabra prudencia, en otro momento se utiliza la palabra paciencia. Ahora bien, una persona paciente no es solamente una persona que no reacciona en un momento de tribulación rápida. Ujú. No, una persona paciente, como dije, es sinónimo de prudencia. Él lo que hace es que no actúa por emoción, por impulso. ¿Me entiendes? Y esto por eso tiene que ver de la mano. De la mano. Entonces, la paciencia, dice que una razón práctica de la paciencia dice aquí que es la habilidad de guiarse por el buen juicio. Hermano, Pablo dice, sean cabales. O sea, tenga su cabeza bien puesta, hermano. Usted no puede andar por ahí de que brincando como un colibrí, como el corderito de la mañana, de la manada. No. El cristiano está llamado a ser una persona cabal, cuerda, que tenga un razonamiento lógico en el marco bíblico, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque yo digo, menciono la palabra razonamiento y de una vez dicen que no, Edwin es un racionalista. No. Estamos hablando de que tiene que ver con razonar las cosas. Compensar. Tiene que ver con usted meditar antes de usted actuar. Por eso dice aquí que es la habilidad de guiarse por el buen juicio y la reflexión antes de tomar la palabra o ejecutar una acción. Antes de yo accionar, yo tengo que sentarme. Claro, y analizar las cosas. Y yo tengo que meditar lo que voy a decir, Ujú. cómo lo voy a decir, qué tengo que hacer. Dice hay una parábola que Jesús dice que el hombre sensato o el hombre prudente, ¿no, verdad? Sí. Antes de construir, él se sienta y calcula, Exacto. reflexiona a ver si su budget, si su presupuesto le da para empezar la obra y terminarla. Pero el insensato, hermano, empieza a construir por ahí para abajo, después se queda por mitad de camino y después no haya con qué terminar. Entonces, eso es falta de prudencia. Eso es falta de usted ser una persona cabal. Eso es falta de usted ser una persona que tenga un razonamiento juicioso, lógico. Usted no puede andar por ahí de que no, porque yo tengo fe de que si yo me tiro al mar, Dios va a mandar un ángel a que me saque del agua. Hello. Hermano, por favor. Por favor. Sí, mira, en la oración cuando dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña se moverá. Mire, hermano, si usted analiza y usted es cabal y se sienta, Dios no va a mover una montaña de frente de usted. Y más por capricho tuyo. Exacto, porque si no, ¿cuántas montañas no hubiera movido yo para construir? Mira, señores, esa montaña, sácala que quiero ver más allá para el mar. Claro, porque es algo metafórico. Y ahí es cuando entra lo cavar. Ahí es cuando entra que tú piensas y eres paciente para las cosas. Ahí es cuando entra la anticipación de las cosas. Amén. Usted ve algo, no se anticipe. Por eso es que el libro de los Proverbios nos enseña a ver el peligro antes de tirarte. No. Te sientas, tú analizas. Por eso es que en Proverbios 22:3 dice, mira lo que dice, y búscalo para que usted vea. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Y lo evita. Y dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yes. Mire, a mí usted no me diga, porque yo lo he vivido en carne propia, Edwin. A mí usted no me diga que usted no se lleva con una persona y porque a usted le da la gana no de llevarse con la persona, tiene el corazón, no, yo voy a tirarle 2 o 3 para que aprenda que Dios me usa.
Eso no es ser prudente. No, eso no es prudente. Eso no es ser prudente, eso es querer lastimar a alguien y después te escondes detrás de la presencia de Dios. No, fue Dios porque siempre hacen lo mismo, fue Dios. Por eso es que es importante escudriñar. Mira, cuando el Señor escudriña los corazones, dice porque hay maldad. Lo dice la misma palabra. ¿De dónde saldrá la maldad si no es del corazón? Y hay momentos que hay personas que tienen cosas escondidas dentro de su corazón y cuando salen, ¡ay! Dicen que fue de parte de Dios para que no le digan nada, porque como yo soy temeroso de Dios, no voy a decir nada. Pero la persona que es paciente, mira, se sienta, mira el marco, analiza, porque hay momentos que las personas piensan que porque Dios está con ellos tienen derecho a abrir la boca y a decir cuándo es. No. Mira, el prudente, y esto es bien importante porque nosotros tenemos personas que escudan o cubren su imprudencia bajo el título de fe. Aquí no estamos diciendo que no tengas fe. Usted puede tener fe y decir, bueno, el Señor me va a ayudar o me va a dar una casa, un carro, algo, ¿verdad? Y yo te digo a ti, ok, perfecto, tú tienes fe de que Dios te va a dar un carro. Pero también tú sabes, tienes que tener fe que tú tienes que conseguir un trabajo. Y tienes que, exacto, tienes Y que que, trabajar. y que tienes que ahorrar. Tienes que Y que trabajar. tienes que arreglar tu crédito. Y que tienes que... Espérate. ¿Me Sí. entiendes? O sea, tú tienes que tener fe en eso. La misma palabra dice que el que no trabaja no come. La fe sin obra es muerta, hermano. O sea, tú puedes tener fe de que Dios te va a dar, de que Dios te va a dar un carro, una casa, un televisor, una iglesia, lo que sea. Amén, gloria a Dios. Tenemos fe en eso. Y oramos por eso. Pero hay un accional que usted tiene que hacerlo. Como pasó con Y Moisés. usted tiene que ser prudente. ¿Cómo yo soy prudente? Cuando yo entiendo de que yo puedo pedirle a Dios una casa, puedo pedirle a Dios un vehículo, pero también yo sé de que yo tengo que poner de mi parte. Y que eres ¿Me responsable. entiendes? De que yo tengo que trabajar. No porque te dan la casa sin que la pagues, te dan el carro. Ajá. No vas a pagar la luz, el agua, todo eso viene de gratis. ¿eh? No, Ajá. de gratis no viene. El prudente sabe que ¿Entiendes? cuando pide una casa así se le da, tienen biles que pagar. Eso viene con compromiso. Usted sabe, ya. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. El creyente tiene que saber eso. Entonces, no es que no tenga fe. No, es que tiene que tener un razonamiento lógico según el marco bíblico. Por eso es que Pablo le dice a los romanos, tengan la mente de Cristo, hermano. Y renueven su mente, renueven su forma de pensar. Pablo le dice en Santiago, ya no piensen más como los gentiles paganos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios cree que las cosas caen del cielo. El que conoce a Dios sabe que el que no trabaje, que no coma. Alaba. El que conoce a Dios sabe que cada quien tiene que trabajar para sustentarse. Amén. Entonces, eso es el prudente. Ahora bien, me llama la atención aquí. Me llama la atención, hermano, que hablando de prudencia, nosotros tenemos varios ejemplos que me gustaría analizar contigo. Esa fue la parte introductoria, ¿no? ¿Verdad? Tenemos varios ejemplos de lo que es la prudencia. Ya hablamos de que una persona prudente es una persona pues, que medita, que reflexiona, que tiene cierto cuidado antes de hacer las cosas. Pero dentro de la Biblia nosotros encontramos personas que le faltó prudencia. Pero tenemos personas que tuvieron un exceso de prudencia. Y luego vamos a ver, hermano, lo que son realmente ser una persona prudente, según lo que la Biblia nos enseña. Amén. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 37, versículo del 1 al 11, nosotros vamos a encontrar un personaje que le faltó prudencia. Ese es nuestro hermano, amigo, José, hijo de Jacob. Nosotros sabemos que José, todos conocemos la historia de José. José fue un niño mimado, de repente, ¿no verdad? Su padre Jacob tuvo cierto favoritismo. El último que tuvo, exacto, sí. Fue el primero hijo de Raquel, hijo de la vejez de Jacob y tuvo cierto favoritismo. Perfecto, todo eso lo entendemos. Sabemos que José ya había un propósito, un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo, de que José iba a ser un gran líder.
de la iglesia. Todo eso lo entendemos. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la historia de José, nosotros podemos encontrar ciertos detalles. Nosotros podemos ver en la historia bíblica de la familia de José, vemos que era una familia disfuncional. Un padre que tenía hijos con varias mujeres. Vemos también que él era el favorito de su padre. Ya, no lo digas fuerte, que dijiste con varias mujeres que después no se vayan por ahí. No, allí me dijeron que podía estar con dos. No, jamás. A ver, sí, porque siempre aparece un despistado. Sí. Entonces, vemos todo ese tipo de características dentro de la familia de José, el entorno de José. Ahora bien, cuando yo analizo la historia de José, yo veo que José, dice la Biblia en el capítulo 37, versículo del 1 al 11, que José más o menos era un joven de 17 años. Un joven de 17 años. José ya a esa edad, José ya le habían entregado lo que era la túnica de colores. Le habían entregado la túnica de colores. La túnica de colores significa o representa cierto liderazgo, cierto liderazgo, cierta preferencia, cierta poder dentro del grupo. Una túnica diferente. Habían diferentes tipos de túnicas de colores, habían túnicas manga larga, túnica un poco más larga, un poco más corta. Y dependiendo de la tribu, dependiendo de la tradición, pues se le entregaba una túnica diferente a los demás, haciendo semejanza o referencia a esa autoridad que había en esa persona. José le habían entregado la túnica. Ya los hermanos de José estaban enchimados. Celoso. Ya los hermanos de José estaban celosos. Y José, hermano, José sabía que había un resentimiento en contra de él. José lo sabía, Sí, pero, se lo tenían que demostrar pero todo el de tiempo. repente, por inocencia de José, vamos a apelar a lo que es el beneficio de la duda, ¿no verdad? Por la inocencia de José y de manera ¿cómo diríamos? No intencional. José se ve con su hermano y le cuenta un sueño. José le dice, mira, yo me soñé con unas gavillas y la gavilla mía se paró derecha y las otras gavillas se doblaron, se inclinaron delante de esa gavilla. Ya que hay una situación. Los hermanos entienden de una vez el sueño. Y le dicen, ven acá, tú estás diciendo nosotros no vamos a postrar delante de ti. Aquí ya hay un Y ya ellos se lo advirtieron también. Se lo dieron ahí. Entonces tú estás diciendo que nosotros no vamos a postrar delante de ti. Ya José sabe que el sueño no le gustó. Porque José no es loco. Oh. Él tiene 17 años, pero... wow, perdón. Él tiene 17 años, pero él no es loco. Entonces, ¿qué pasa aquí? José, en su falta de prudencia y viendo la reacción que ellos tuvieron hacia él, luego del primer sueño, en el primer sueño, dice el texto bíblico que más adelante, José tiene otro sueño, hermano. Y José parece que el beneficio de la duda se la vamos a dar. Se le olvidó. Supuestamente. O él no entendía que los hermanos Ya estaban incómodos. prendidos ya. Él volvió y le contó el sueño, pero esta vez le contó el sueño junto con el padre. Al punto que el mismo padre le dijo, ven acá, ¿acaso tu mamá y yo te vamos a servir? ¿Por qué? Porque el sueño era que él estaba en el espacio, ¿no? Un ejemplo, por decirlo así. Dice que él ve las estrellas, habían 11 estrellas. Sí, porque ellos identificaban las estrellas como personas. Claro, no, de una vez. Ahí no hubo que buscar a Daniel, el intérprete de sueño, ni a José. El sueño estaba clarito. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hay 11 estrellas, el sol y la luna se potran delante de él. Sí. Entonces el padre le dice, ven acá, ¿acaso tú, dice aquí, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dice que sus hermanos le tenían envidia, hermano. Entonces, ahí hubo un problema. José no fue prudente. José ya sabía desde el primer sueño y cosas que habían pasado anteriormente, que ellos tenían resentimiento contra él. Pero José, por la falta de prudencia, sea por madurez, por falta de madurez,
él lo que hacía cuando él le contaba los sueños, él lo que hacía que alimentaba la ira, el celo, el resentimiento en contra de él. Entonces, no va a faltar uno que diga, no, porque todo eso estaba en el plan de Dios y José tenía que cumplir, que decir el sueño. ¿Dónde dice la Biblia que José tenía que contar el sueño a ellos? La Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué enseñanza nosotros vemos aquí? José, hay cosas que Dios te revela a ti, que Dios te muestra a ti, que no es para que tú estés diciéndoselo a otras personas. Que no es para que tú te subas a un púlpito a recalcar y a duro y dale que tú tienes un llamado, que Dios te llamó, que Dios te envió, que Dios te dijo esto, que Dios te mostró lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces tú con esa actitud lo que estás haciendo es una actitud de jactancia. Y hay personas que les molesta eso. Pero también la falta de prudencia es la que te lleva a ti a tu vociferar ciertas cosas que Dios te está mostrando a ti. Y en vez de tú causar un bien, en vez de tú causar un agrado de crecimiento, de edificación, lo que trae es situaciones. ¿Por qué? Porque la falta de prudencia causó que José alimentará la ira sus de ellos. hermanos quisieran matarlo. Yeah. Esa falta de prudencia de José causó que sus hermanos lo tiraran a la cisterna. Esa falta de prudencia de José causó que ellos lo vendieran. Porque de repente Dios te puede revelar ciertas cosas. O Dios te puede decir a ti, mira, tú tienes un ministerio con música y alegría. Un ministerio grande. Pero tú no puedes estar todo el tiempo diciéndolo a ti tirimundati, donde tú sabes que tu iglesia local es la que va a reconocer ese llamado que tú dices que Dios te dio. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando nosotros somos imprudentes, nosotros hablamos cosas que no son necesarias y buscamos riesgos y entonces sufrimos riesgo innecesario. ¿Tú crees que José, el plan de Dios que Dios tenía para con José, se iba a cumplir? Él contara el sueño, no lo contara. Él cayera en el pozo. Ah, no, siempre va a haber uno. No, porque eso estaba en el plan de Dios. Eso tenía que ser así. Sí, eso lo entendemos. Aquí estamos tratando de la enseñanza de lo que es la prudencia. Porque si yo puedo tener un llamado o un ministerio X, yo tengo que saber a quién yo le voy a decir eso. Y las cosas que uno va a hablar. Necesario, porque es que la gente, ¿tú sabes qué? Que no todo el mundo va a querer el bien para ti. Si ahora mismo, como pasó eso con José, ¿verdad? José dijo lo que dijo, alimentó la ira. Imagínate si usted le dice a alguien, yo voy a ser evangelista. Llevo 20 años aquí, ya tú vas a ser evangelista. Empezaste ayer, le pegas a alimentar ¿cómo se dice? El morbo, de esa gente. Y tú ves qué pasó cuando con Esteban. Esteban estaba lleno de Dios y tenía el fe activado, ¿cierto o falso? Claro. Pero ¿qué usaron en contra de él? Eso mismo. Porque él fue, pero alguien le alimentó. Y ese es el problema, que cuando tú no eres prudente al hablar, tú vas a alimentar una ira. Y por eso es que es necesario, como dice aquí Edwin, el dominio propio para hablar. Dominio propio. Guardar la boca y la lengua se considera una herramienta clave para proteger el alma de la angustia innecesaria. Cuando tú sabes, yo escuché la canción ahorita, yo le iba a poner, refrenar la lengua, ayúdame a refrenar. Pues mire, cuando tú aprendes a tener dominio propio de lo que vas a decir, eso te va a defender de la angustia, y no simplemente a usted, a otras personas. Son cosas que son necesarias. Mira, vas a reducir los conflictos, evitar reacciones impulsivas que suelen generar discusiones innecesarias. Eso fue lo que pasó con José. Al decírselo a ellos, los angustió. Espérate, si este es el menor, ¿cómo tú me vas a decir que nosotros vamos a arrodillarnos? Ya los alimentó. ¿Por qué? Porque dijo, no se sentó, no analizó. Porque como tú dices, la Biblia no dice que Dios dijo, vete y díselo a tus hermanos. No lo dice. Tienes una claridad mental cuando, al no malgastar energía en habladurías o quejas constantes, se persevera la paz interior. A que usted no sabe por qué la Biblia dice, no le eche perlas a los cerdos.
Porque hay momentos que usted puede hablar de la palabra y nosotros amamos hablar de la palabra, pero hay personas que no la van a tomar. Claro. Y la palabra es como una perla, que es algo que es que, claro, tú sabes, esas personas no lo van a tomar. Pues usted analiza, mire, cuándo es el tiempo de hablar. Porque yo tengo ese talento, a mí me encanta hablar, pero hay momentos en los cuales tengo que sentarme y también tengo que aprender a escuchar. Claro. Y aprendo a reflexionar. Cuando tú aprendes a reflexionar, tú fomentas y aprendes a escuchar y aseguras estas palabras que sean constructivas para las personas. Porque hay personas que tú quieres darle un consejo. Todavía tú no has escuchado el problema que tiene la persona. Todavía tú no has escuchado que la persona te quiere decir. Por eso es que hay muchas personas cuando oran por algo que la persona dice, pero estoy pasando por eso. ¿Y de qué está hablando él? Sí. Claro, eso es así. Entonces, mira, el hombre prudente, yo digo aquí, a José le faltó prudencia. ¿Por qué? Porque no era necesario que él contara el sueño a sus hermanos. Y eso lo llevó a tener riesgos innecesarios. Que no eran necesarios que él pasara. Dios te va a llevar, se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida, sea como sea. Claro. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida diaria? Ahora mismo, actualmente. Bueno, hay cosas que Dios te va a ir revelando a ti. Hay cosas que Dios te va a ir mostrando a ti que son para ti. Exacto. Que fácilmente tú le dices, porque mira, hay personas que te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Hay personas que te dicen que quieren que tú crezcas, pero no más que ellos. Y tú tienes que aprender a discernir cuáles son las intenciones del corazón de las personas que te rodean. Porque hay personas que quieren un mal para ti. Entonces tú tienes que ser prudente a la hora de tu hablar, a la hora de tú decir incluso lo tuyo personal. Eso es algo que Dios estaba tratando con José. ¿Y qué límites? Porque Que no era necesario que él se lo contara a sus hermanos. ¿Por qué? Porque eso iba a alimentar el ego, la envidia, la rencilla. Entonces, a eso es lo que yo le llamo que a José le faltó falta de prudencia. Amén. No estamos ni diciendo que el texto bíblico está mal o que eso pasó. No. Todos sabemos que el texto bíblico está escrito, que es inspirado por Dios y que todo eso tenía que pasar para llegar a donde llegó José. Pero la enseñanza que traemos de aquí y la que queremos mostrar es que tenemos que aprender a ser prudentes. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay cosas que si no van a edificar a nadie, que lo que van a causar problemas, que lo que van a causar contienda, chismes, pleitos, disensiones, mejor no la diga. No la diga. Llévate eso para la tumba. No, porque Prégalo con Dios. Este es el decirle, tú sabes, te amo, yo bien, pero fulano de todo esto, ¿sabes? No. Y coge a esa persona y la destroza por un comentario fuera de lugar. Claro, mira, el filósofo Sócrates, hay una anécdota que dice que el discípulo de Sócrates va y le quiere decir algo, le quiere decir algo. Entonces Sócrates tiene 3 filtros para la prudencia. Él le dice, ok, lo que tú me vas a decir, ¿es verdad? ¿Tú estás seguro de que es verdad? El discípulo no estaba seguro de que era verdad. Entonces ya eso lo retiene y dice, bueno, a mí me lo contaron. Entonces le dice Sócrates, ok, te lo contaron. Lo que tú me vas a decir, ¿es bueno o es malo? Dice el discípulo, no, es malo. Entonces Sócrates le dice, ok, lo que tú me vas a decir, tú no estás seguro si es verdad. Y para el colmo es malo lo que tú me vas a decir. Y sin saber si es verdad. Entonces Sócrates le dice, ok, lo que tú me vas a decir, ¿me va a edificar en algo? ¿Me va a ayudar en algo? Como no era de edificación, no era bueno, y él no estaba seguro de que era verdad, el discípulo mejor no le contó nada. ¡Pum! Y se acabó el cuento. Entonces, el truco aquí es, si lo que yo voy a decir no edifica a nadie, yo no estoy seguro de que es verdad, mano, no sea como el papagayo. No esté repitiendo cosas que usted no conoció, no estudió, no analizó, no reflexionó, no meditó. No la diga. Entonces, el hombre prudente sabe cuándo va a hablar y si lo que va a hablar va a hacer más daño que bien, no lo diga.
Y tiene que estar seguro. Una persona que es prudente tiene que estar seguro de lo que va a decir. ¿Por qué? Porque el testimonio propio, y es como yo a veces yo digo, mira, yo no digo que Dios no usa a las personas, Edwin, pero hay personas que han estado toda su vida en la iglesia y gloria a Dios por eso. Ellos nunca han probado el mundo, no saben lo que es droga, no saben lo que es cerveza, no saben lo que es nada de eso, pero quieren dar un consejo sobre eso si tú no sabes lo que se siente. Y yo no digo que Dios no usa a través de la palabra un consejo que tú puedas dar, pero yo siempre digo que Dios tiene sus escogidos para algo. ¿Me entiendes? Y cuando en el mismo Santiago 1.5 dice que cuando tú estás falto de sabiduría, pídesela a Dios que la concede generosamente. ¿Para qué? Para que tú aprendas a ser prudente, aprendas a hablar. Claro. Te dice, pídala generosamente. No es que tú quieras ser el mejor, porque hoy en día hay que, el Señor me dijo que voy a correr todas las naciones. Deja a su familia abandonada y quiere correr todas las naciones. Claro. ¿Tú me entiendes? En Proverbio nos exhorta, el Proverbio 4:5-9 nos exhorta que adquirir la sabiduría es el buen juicio, asegurando estos dones que otorgan gracia y protección. Cuando usted es prudente en el hablar, porque es que hay personas que a veces, tú sabes, son como que bien enmandadas. Son emocionados. Sí, son sin importar la emocionales. consecuencia, Claro. es que a ellos no les importa. Ahora, una persona que verdaderamente sabe escuchar y se sienta y analiza, esa persona te va a dar el buen consejo. Mira, vamos a profundizar. ¿Mm? El que nosotros tenemos dentro del mundo cristiano creyentes que son predicadores. Un buen predicador no se deja llevar de la emoción y cuando sube el púlpito no dice todo lo que le llega a la mente. No, eso es lo que pasa. Es yes. un buen predicador. Ujú. Un predicador no se emociona, dice que no, que yo estoy en el espíritu y empezó a decir todo lo que le llegó a la mente y empieza a decir todo lo que sabe tampoco. Porque hay cosas que aunque tú las sepas, tú no puedes decirlas desde el púlpito. Hay una audiencia que son mentes diferentes. Hay algunos que pueden entender y otros no. No, y que vamos a suponer, si yo estoy en mi iglesia local y yo sé que está pasando una situación X dentro de la iglesia y yo la conozco, yo no puedo subirme en el púlpito y tocar ese tipo de temas dentro de la iglesia. ¿Sabían lo que- Porque ya yo lo sé. Exacto. Y yo sé que está pasando dentro de la iglesia. Ujú. No es prudente que yo toque esos temas. No, después dicen, fue Dios que está limpiando la iglesia. Eso no fue Dios, eso es imprudencia. ¿Me entiendes? Una persona, un predicador maduro, prudente, no toca temas que están pasando dentro de la iglesia, que él tiene conocimiento, que es de dominio público, porque todo el mundo sabe que está pasando eso aquí. Ujú. Entonces, no me venga a mí y diga que Dios te lo reveló porque tú lo sabes. Exacto. ¿Me entiendes? Porque de repente, si viene un predicador de fuera que no sabe nada y tocó esa tecla, donde todo el mundo está consciente de que él no sabía nada, ok, gloria a Dios, Dios lo está usando. Exacto. Pero Edwin, tú que eres de aquí, que sabes lo que se está moviendo aquí, Exacto. que sabes lo que está pasando, va a venir a tocar esos mismos temas aquí arriba en el púlpito. Tú eres un insensato, tú eres una persona imprudente. Tú en vez de crear, de edificar, estás destruyendo. ¿Por qué? Porque hay personas que sí aguantan ese tipo de falta de prudencia, pero hay otros que no la toleran, que se te van a ir de la iglesia, que vas a dividir la iglesia. Entonces, yo soy de lo que dice que cuando un predicador está muy contaminado con un tema X o Y de su iglesia local, lo mejor es que no predique ese día. Hermano, pase la toalla. ¿Por qué? Porque vas a hacer más daño que bien. Entonces, el hombre prudente, por eso estamos tratándolo de traer al tiempo actual. Ujú. El cristiano, el creyente prudente, tiene que saber cuándo él va a hablar, cómo va a hablar y en el momento y cómo lo va a decir. ¿Me entiendes? Si algo que no va a edificar, no lo diga. Pues sí, Hermano, yo he metido la pata predicando. y en Santiago también te lo dice. Mira, Santiago 1.9. Mira lo que te dice Santiago 1.9, Edwin. Si incitas a los creyentes a ser prontos para oír, lentos para hablar, lentos para la ira, el sabio refrena su boca para evitar el pecado y los conflictos. Una persona sabe lo que está sucediendo ahí. No va a hablar- no va a hablar de eso. No, porque es que no, espérate, hay que decirlo. No, y después, es que esto es lo que sucede, es que las personas a veces cuando no se sientan a meditar, siempre escuchan unos dichos que se escuchan bien, pero no saben el trasfondo que traen esos dichos. Se dijo, se tenía que decir y se dijo. No, lo dijiste porque tú quisiste. Por la verdad murió Cristo. Ajá. Ajá. Esos deciles así y viene y te da No. derecho a tú
decir todo lo que está sucediendo. No, eso no es prudencia. Por la verdad murió Cristo, sí, pero no fue por esa verdad. No. Entonces, tú tienes que ser prudente. Mira, yo he cometido errores predicando. Por falta de prudencia. O sea, lo que yo estoy predicando, lo que estamos enseñando hoy en día, no es que nosotros somos los mejores y que no somos los más expertos en el área. No. Son cosas que uno lo ha vivido y uno ha tenido que aprenderla y que es necesario que, como yo la aprendí ya, comunicarlo. Hermano, yo he cometido errores donde yo he dicho cosas desde el púlpito que he hecho daño. No, y te das cuenta. Que he hecho daño. Lo bueno, el prudente se da cuenta y acepta que lo hizo mal. Claro. Porque tú te crees que David era prudente. Y David robaba, David le robó mujer. Pero la prudencia de David era que cuando escuchaba decía, espérate, ¿verdad? No, lo hice mal porque el prudente escucha. Y sabe, aprende, no se cree sabio en su propia opinión. ¿Me entiendes? No tiene un concepto de sí mismo mayor del que debe de tener. Entonces, yo admito que yo, dentro de predicaciones, ¿verdad? He dicho cosas que no debí de decir. ¿Me entiendes? Que he hecho más daño que bien. Y eso yo lo he aprendido y lo he ido corrigiendo. ¿Me entiendes? En mi vida lo he ido corrigiendo. ¿Por qué? Porque aunque sea verdad lo que tú estás diciendo, si no es el momento, no lo digas. Por eso yo he aprendido a escribirlo todo. Claro. Es que a veces uno le enseñan a emocionarse. Mira, hay un problema y por eso yo le doy gloria a Dios, porque yo, gracias al Señor, pues Dios me ha ido inquietando lo que es la formación, tanto en lo que es la homilética, lo que es la hermenéutica, y me ha ayudado a mí a no ser un emocionado, un emocionalista desde el púlpito. Lamentablemente muchas iglesias no forman a sus predicadores. Y lo que suben son gente emocionales al púlpito, que ellos, todo lo que les llega a la cabeza, todo lo que les llega a mente, lo dicen en nombre del Espíritu Santo. Y esto llegó, esto es fresquecito. Esto es fresquecito, no, usted lo sabía ya. Usted está diciendo cosas que no debe de decir, que está causando daño, hermano. Entonces, ese es el problema. Dentro de muchas iglesias, lamentablemente, hay falta de prudencia. Amén. Vamos a continuar con lo que es el exceso de prudencia, varón. Porque nosotros estamos hablando de que hay personas que tienen falta de prudencia, que no meditan, no calculan, son lanzados, ¿me entiendes? No piensan no piensan en la consecuencia, en los riesgos que van a pasar. Pero hay otros que son demasiado cautelosos, que son tan cautelosos que hacen daño. Sí. Y ese es el exceso de prudencia, hermano. Y cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, nosotros vamos a encontrar un personaje que tuvo exceso de prudencia. Y eso lo vemos, hermano, en la parábola de los talentos. Oye, te cuento. Sí. En la parábola de los talentos hay una situación. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Dice que a uno le dio 5, a uno le dio 4, a otro le dio 3, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Todos sabemos la historia. ¿Qué pasa? Que el que le dieron 5, le dieron 4, 5, 3, trabajó, ¿me entiendes? Y multiplicó su talento. Pero ¿qué pasa? Aquí aparece el que le dieron 1. El que le dieron 1 era tan cauteloso y tan prudente que él dijo, déjame enterrarlo. No vaya a hacer cosas que yo, en vez de multiplicarlo, lo pierda. Oye, este problema, eso se llama exceso de prudencia. Entonces, él lo que hace es, vamos a ver si podemos alcanzarlo. Dice aquí, he ganado otros, ok, su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo el Señor, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Tenemos que tener cuidado y aprender a diferenciar en lo que es la prudencia y lo que es el miedo. Hay personas que confunden el miedo con la prudencia. Una persona que tiene miedo, hermano, es una persona que se frisa y no crece, no avanza. No porque es prudente, sino porque es cobarde. Por eso Dios le dice, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, hermano. Y fue un mandato.
Porque se lo está diciendo, mira que te mando. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes podrán arrebatarlo. Entonces, una cosa es tú tener miedo y otra cosa es tú ser prudente. Entonces, este personaje tuvo un exceso de prudencia porque él no quiso asumir los riesgos que conllevan hacer la inversión del talento. ¿Cuántos ministerios no tenemos, hermanos, sentados dentro de la iglesia que no hacen ni una cosa ni la otra? Dice porque están esperando que lo ordenen. Alaba. Porque están esperando que le digan, Reinaldo, el Señor me mostró que tú tienes que abrir una emisora de radio Camino al Cumplimiento para que tú prediques la palabra. Hermano, hay gente que está sentado, hermano, en una banca donde ellos pueden ir a regar tratado. No, y a lo mejor no lo hacen por eso mismo, por el miedo. Por miedo. Pero es que siempre, como digo yo, hay dos sacos, hay uno para ganar y uno para perder. Y si tú no te arriesgas, tú no sabes si verdaderamente tienes ese talento. Hermano, es que hay cosas que tú no necesitas que te den una chaveta. Exacto. Que te den un carnet para tú. Tú necesitas que te den un carnet para que tú salgas recatratado. Dije, toma, Reinaldo, te vamos a dar este carnecito de que tú eres miembro de la iglesia fulanito de tal y de que tú eres encargado del ministerio de recatratado. Porque ahora hay que comprarse el teléfono para que sepan. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Claro, Entonces, hay personas que tienen un miedo tan fuerte que no lo hacen, que no crecen ni trabajan en la obra del Señor, no porque son prudentes, no, porque yo estoy esperando la autorización de mis. Hermano, para usted comunicar el evangelio a alguien, usted necesita que lo unjan con aceite mazola. Aceite de carro. Que lo unjan con aceite. Sí, sí. Para usted salir a regar tratado. Para usted compartir el evangelio. Para usted prender un celular y de repente compartir la palabra con alguien. Usted necesita realmente que lo unjan. O para decirle. O que le den un carnet de que usted lo ordenaron como predicador de la palabra del Señor. Claro, y que los hermanos entiendan que aquí no se le está tirando a las iglesias para que digan que hagan lo que No, les no, dé no, la no, gana. no. No, Aquí estamos yo sé hablando que hay con un el- orden. Hay un orden eclesiástico en las iglesias. Tú sabes que hay leyes, hay reglas, pero usted afuera, usted tiene 5 tratados en su carro y usted no puede sacar un tratado y dárselo a alguien. Claro, porque yo no estoy hablando de que usted salga a predicar a las iglesias. Ya, eso es No, diferente, ya. eso son otras cosas. Ujú. Estamos hablando de cosas que son sencillas. Sencilla, hermano. Y usted, en nombre de la prudencia, usted no lo hace. Tú necesitas que te den un carnet para tú darle comida a los jóvenes. Para tú darle una ayuda a tu vecino, a un anciano. Tú necesitas realmente, vamos a ser sinceros. Esas son cosas que tú no necesitas. Tú necesitas que te den la aprobación de una organización X o Y para tú mandar una caja a un misionero que está en Jurumucú por allá y que tú tienes la capacidad de tú recoger muchísima ropa que tú tienes en tu casa y llenar un tanquecito y mandárselo. Realmente tú necesitas eso, porque a mí lo que me gusta que hay personas que para hacer cosas para Dios son los más prudentes y son los más ordenados. Ujú. Pero agárrate ahora y dale a para pecarle ellos no buscan esa aprobación. Cuando van a pecar y hacer su poca vergüenza, ellos no buscan tanto permiso. Cuando se van a ir de la iglesia, ellos no buscan tanto permiso. Ellos arrancan por ahí para abajo y se van. Pero para hacer una obra misionera, una obra de caridad, tú lo ves que quiere que le den carnet, que le den aplauso, que lo unjan, que lo ordenen, que lo lleven al concilio, a la organización X o Y. Hermano, dejémonos de esa vagamundería. Bueno, espérate, que voy para Walmart. Déjame llamar a los pastores a ver si me dejan ir a Walmart. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. El respeto está. Y yo siempre digo, mira, cuando a mí me invitan a predicar a una iglesia, yo voy donde mi pastor y yo le digo y le dejo saber, voy para la iglesia, en donde estoy y todo, porque soy una persona prudente y él tiene que entender por qué me invitaron. Ahora, este es mi programa. Tú sabes, mi programa, yo me siento aquí
¿Qué permiso tengo que pedir yo para esto? Si el Señor me lo concedió para hacerlo, no. Para todo hay que pedir permiso. Mano, sea prudente, porque la persona que es prudente, primeramente, aprende a escuchar, discierne y requiere atención y tiene discernimiento para separar la verdad del error. Y eso fue lo que le pasó al que tú dijiste del talento. Él no supo separar el riesgo del miedo. Él quiso ser tan prudente que él pensó que si lo escondía se iba a ganar algo, pero mira lo que le pasó. Claro, él quiso ser tan prudente que él, para evitarse el tener que darle explicación a su amo, ¿no verdad? Él prefirió esconder el talento y lo dejó estático, no creció, no avanzó. Por eso es que el amo le dice, pero era mejor, en vez de enterrarlo, lo había metido al banco y que suba intereses. Entonces, hay una diferencia entre lo que es la prudencia y lo que es en el miedo. El miedo no te permite crecer. El miedo no te permite avanzar. El miedo te estanca. ¿Me entiendes? El miedo te estanca. La prudencia no. La prudencia, tú creces, pero tú evalúas y evalúas, evitas riesgos innecesarios, sabes cómo tú vas a hacer las cosas. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Pero este personaje que en vez de hacer lo que tenía que hacer, lo que tuvo miedo y lo enterró. Pero a mí me llama la atención que dice él, que él dice que él conocía al Señor, que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, Dios no quiere, Dios no te entrega un talento para que tú lo entierres en la tierra. Para que lo multiplique. Dios y tiene doble sentido, claro, porque Dios, está en lo literal y en lo espiritual. Claro, pero... Dios, sí, pero estamos hablando, Dios te entrega un talento para que tú lo desarrolles. Exacto. Y que más personas se beneficien de ese talento que tú tienes. Exacto. Amén. Entonces, cuando yo te dije a ti ahorita, hay cosas que nosotros sí necesitamos la autorización de nuestros líderes. Claro. Para que hacerlas. Claro que sí, nadie dice que no. Sí. Pero hay otras cosas, hermano, que son tan genéricas que usted no necesita la autorización de un líder o la autorización de una organización, o no necesita la autorización que vengan y lo unjan, hermano, y le den un papelito y le den un carnet. Como te dije, si tú vas a ayudar a una persona X en la calle, o tú vas a agarrar y vas a dar comida, o tú vas a mandar ciertos alimentos a tu ciudad natal o a tu país natal, tú no necesitas la autorización ni el permiso de nadie para hacerlo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y te quiero llegar a este punto. Mira, dice aquí, respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. O sea, una cosa es ser prudente, otra cosa es ser cobarde y miedoso. Si tú hubieses sido cobarde, tú no tuvieras emisora. No. No la tuviera. ¿Me entiendes? Y aquí se está predicando el evangelio. Exacto. Se está compartiendo la palabra. Exacto. Amén. Entonces, ¿qué le dice él? Tú eres un siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, tú me conoces. Nosotros cuando, mira, yo te acabo de decir, Dios es el que pone, Dios es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si Dios puso algo en tu corazón y tú tienes la convicción, la certeza de que fue Dios que te la puso, hermano, tú tienes que echar para adelante. Porque van a haber gente que no van a estar de acuerdo contigo. No, ahí en donde van a haber personas que tú sabes que ellos no ni siquiera lo van a aprobar lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Dios tiene que revelárselo a ellos. Ellos entienden que Dios tiene que pasarlo primero por ellos. Hay cosas que Dios va a tratar contigo, que no es con fulanito, ni con Pepe, ni con Lucas, es contigo. Y si tú tienes la certeza y la convicción de que fue Dios que te envió y que te mandó a hacer eso, hermano, te tienes que meter mano. Exacto. ¿Por qué? Porque si no te van a decir siervo malo y negligente. Yes. Porque el talento, él no se lo mandó, ahora. No se lo mandó con el otro hermano, con el otro empleado. Él se lo dio de manera directa. Entonces, lo que Dios te entregó a ti, te lo entregó a ti. Exacto. Él no te dijo a ti, mira, ve donde fulanito de tal, que él te va a entregar un talento o que él te va a decir lo que tú tienes que hacer. No. Se lo entregó personal. Trabajó contigo de manera personal. Dios, el Señor, perdón, el Señor, el amo, trató directamente con este siervo.
Y este siervo fue negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, oye la consecuencia. La consecuencia de su negligencia. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, al que en nombre de la prudencia no hizo nada por no asumir los riesgos que conllevan la inversión. En la misma palabra dice que la cosa en exceso hace daño y la cosa de menos también. Claramente. El que es todos los extremos hacen daño. Exacto. Siempre tiene que ser como cristocéntrico en todo. Entonces, hay riesgos que si tú te pasas te van a enseñar a que debes tener un límite en las cosas. Mira, en Eclesiastés 13:7 dice que hay tiempo para callar y hay tiempos para hablar. Claro. Y por eso te dije ahorita lo de Moisés, que Moisés llegó al agua y ¿qué fue lo primero que hizo? Se arrodilló. Y Dios le dice, ¡hey! ¿Qué te pasa? O sea, yo lo estoy diciendo en mis propias palabras. Claro. Es momento de caminar, párate. O sea, y yo estaba hablando de esto, no me acuerdo con qué persona, y es el decir de estas cosas. Que hay que vivir de rodillas. Hay que vivir de rodillas. Yo entiendo que hay coral. Claro. Pero una persona que vive de rodillas trabaja. No. Una persona que supuestamente vive de rodillas. Yo no estoy diciendo que uno no puede tener la comunión con el Señor, pero estos son deciles que habla la gente sin la prudencia. Mira, hermano, yo te puedo decir, Edwin, yo siento en el corazón que debes orar un poquito más. Yo no puedo decirte, Edwin, tienes que vivir de rodillas cuando tú tienes una esposa, cuando tú tienes un hogar que pagar, cuando tú tienes un trabajo. Porque yo no estoy pensando en esas cosas cuando soy prudente. Simplemente el que es prudente de más quiere irse exagerado, como la gente quiere gritar eso. ¡Hay que vivir de rodillas! Mi hermano, hay momentos que hay que caminar. Claro, hay tiempo de oración. Hay tiempo de oración como hay tiempo de caminar. Por eso es que en Eclesiastés nos enseña eso. Cuando hay momento de hablar, usted habla. Pero cuando hay momento de callar, usted calla. Amén. ¿Tú me entiendes? Y esto es lo que nos enseña eso. El miedo te hunde. El miedo. No, tú no te atreves a hacer nada simplemente porque lo único que se te mete en la mente es el fracaso. Y como estás cansado de que te señalen por el fracaso, pero tú no sabes si ese fracaso te va a enseñar a ti a analizar mejor las cosas. Porque nosotros estamos pendientes mejor a lo que diga aquel de mí. Oh, ese es un buen predicador y eso me llena. No. Yo prefiero que Dios y el Espíritu hablen mejor de mí. Claro. A que las personas, porque por más bueno que tú seas, Edwin, siempre te van a buscar lo malo. Oh, Edwin, hoy viniste con la barba. Llegó un hijo del diablo al canal de Reinaldo porque tiene la barba. ¿Entiendes lo que yo quiero decir? Y eso no tiene nada que ver con eso. Eso no es pecado. La Biblia no dice que eso es pecado. ¿Tú me entiendes? Así que, ¿Tú entiendes lo que yo quiero decir? Breguen con eso. El que es verdaderamente prudente se sienta, toma la palabra. Porque la otra vez yo escuché, me criticaron que porque yo tenía sed y mi nene estaba ahí, mi nene me dio una botella de agua y me dijeron irreverente porque simplemente mi nene me dio una botella de agua. Pero yo quiero que ustedes entiendan que esto es un podcast. I'm sorry. Esto no es una iglesia. ¿Sabes? En la iglesia hay reglas en las cuales tú tienes que tener. En la iglesia te pasan el agua, en la iglesia te pasan el agua. No, y no se atreven ni a abrirla porque, mire mi hermano, la prudencia sabe cuándo vas a hablar, cuándo vas a actuar, cómo tú vas a vestir y cómo no. Si este es mi podcast, espera, la corbata, tú no vas a hablar hoy aquí. ¿Tú me entiendes? Bueno. Yo superé esa etapa ya. Yo también, pero qué ejemplo más lindo ese de que usted no se puede enojar cuando otros son prudentes y tienen el ánimo de crecer como hizo el primero y el otro, que se atrevieron a hacerlo crecer. Y si te quitan lo que tú tienes por negligente o por ignorante o por querer ser prudente de más y ves a aquel creciendo, no te enojes por eso. No te enojes porque la persona lo hizo correctamente. Y de eso es lo que aprendemos, Edwin, porque yo era así.
Yo era bien loco, ¿tú me entiendes? Pero he aprendido a sentarme, he aprendido a escudriñar la palabra y los versículos. Tú sabes, si a veces están, como dice uno, las versiones de antes, los discípulos de antes, ellos hablaban al tiempo del conocimiento que ellos tenían allá. Nosotros hay ciencia, ¿qué no hay que nosotros no aprendamos? Tenemos hasta la internet para diccionario para definir las palabras. Y el que es prudente, mira, busca aprender y si es reprendido, sabe callar y decir, es verdad. Pero hay personas que como quieren ser prudentes de más, si tú lo reprendes y le dices, mira, no lo reprende, vamos a decir, mira yo soy el ungido de Dios, Dios me escogió a mí para esto, pero si no se te está diciendo nada malo. El que verdadera es prudente como esos que estaban ahí, los primeros dos hicieron, ¿sabes qué? Vamos a multiplicar esto si nosotros lo conocemos, claro, y nos va a beneficiar. Usted sabe que usted se va a beneficiar de la prudencia correcta. No es que tengas de más, pero tampoco tengas de menos, porque el que tiene de menos es un cobarde. El que tiene de más se echa de pecho. El que tiene exactamente la medida correcta, sabe actuar, sabe caminar, sabe cómo hacerlo. Mira, me llama la atención aquí que dice en el 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros cuando, esas son consecuencias del exceso de la prudencia, que realmente es el miedo. Dios nos llama a nosotros a que seamos prudentes, sí, pero que no seamos cobardes. ¿Entiendes? No seamos tan cautelosos que nos fricemos y no hagamos nada. Hay personas, hermanos, que no avanzan, no caminan. Hay ministerios que no crecen. ¿Por qué? Porque tienen miedo al que dirán, a la crítica, a qué va a pasar, cómo es esto. Entonces, eso es lo que hace que te estanca. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que saber a quién nos llamó. Tenemos que tener la convicción de quién nos llamó, de quién no es, que nos da. Dice que el que Dios llama, Dios respalda. Cuando tú tienes la certeza, la convicción de que lo que tú estás haciendo viene de parte de Dios, hermano, hágalo. Usted no tiene que esperar la aprobación, la aprobación de las personas. Lamentablemente, yo conozco ministerios, personas que tienen un ministerio, hermano, bonito, pero tan pendientes a lo que van a decir los demás, que eso ellos lo tienen estancado. No crecen. Amén. Entonces, vimos lo que era la falta de prudencia y vimos lo que es el exceso de la prudencia. Ahora yo quiero hablarte de lo que es la característica de un hombre prudente. O sea, según la Biblia, ¿quién es realmente prudente? Nosotros incluso definimos ahorita lo que era la prudencia. Pero en base a lo que el texto de Santiago nos enseña acerca de lo que es un hombre prudente, nosotros vamos a ver esto. Lo primero que Santiago hace en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, es que él habla acerca de la lengua. Y él dice que la lengua es un órgano pequeño, pero que puede encender un bosque. Y si usted no aprende a controlar su lengua, como dice la canción, ay Señor, ayúdame a controlar mi lengua, usted prácticamente, hermano, va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque no controla la lengua y no es prudente. Pues mete a Dios, esto es en el nombre de Dios. Claro, y dice cosas que no tiene que decirla. Entonces, Santiago sabemos que es una carta universal, una carta que Santiago le escribe a los creyentes. Y habla acerca del dominio propio cuando tenemos que tener control en lo que hablamos. Dice aquí un ejemplo en el versículo 3. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y allí misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado.
llena de veneno mortal. O sea, tenemos que tener cuidado, hermano, y tenemos que tener dominio propio, control con lo que nosotros hablamos. Con lo que nosotros hablamos. Dice aquí, sigue diciendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y me llama la atención que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque con nosotros la falta de prudencia puede hacer que nosotros maldigamos a personas. ¿Cómo lo Y maldecimos? dice dos cosas nada ¿Cómo más. lo maldecimos? Echándole maldición, no. Cuando nosotros creamos pleitos, contiendas, Ignorancia. rencillas en las personas por nuestra falta de prudencia, porque no tenemos control con lo que hablamos, porque lo decimos de una manera que no es el momento, no es la forma. ¿Me entiendes? Porque tú puedes subirte un púlpito y decir otras verdades, sí son verdades, pero no era el momento de tú decirlo. Hiciste más daño que mal, que bien. Entonces ahí tú estás maldiciendo. ¿Cómo tú me estás maldiciendo? Porque tú estás trayendo conflicto a esa persona que tú de repente le estás diciendo cosas que se supone que era en privado que tú tenías que decírsela. ¿Me entiendes? Traíste maldición hacia ellos. Pero también hay personas, hermano, que con la mano construyen, pero con los pies lo desbaratan. Entonces sigue diciendo así aquí abajo. Dice así, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, tú tienes que tener tenemos que tener congruencia, como yo decía al principio. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que va a traer bendición, que va a traer palabras de Dios, procura que lo que tú digas, que lo que salga de tu boca, sea para edificación, sea para restauración, sea para crecimiento. Exacto. Amén. No te pongas a construir algo hoy y mañana con tu misma boca lo desbarate. Y hay personas que son expertos en eso. Ay, y Que hoy destruyen te bendicen, pero cuando tú no te dejas manipular, cuando tú no te dejas hacer lo que ellos quieran contigo, entonces te maldicen. Esto es lo que te dicen, Edwin, esto. ¡Hijo del diablo! ¿Te dicen eso? Te lo dicen. Oye, como dice Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo, hermano? Nosotros tenemos que estar claros. O nosotros somos entes de bendición o somos personas de maldición. Pero no puede salir de nosotros dos aguas, una dulce y una amarga. Yo no puedo ser una persona de bendición y una persona de maldición. No, en ninguna manera. Tú tienes que estar claro de quién tú eres y a qué Dios te llamó. Pero mira cómo dice aquí, que aquí queda la característica de un hombre prudente. En el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí es en donde entra la congruencia. Porque hay personas que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, que tienen títulos, que tienen cargos, pero no son mansos, son altivos, son soberbios, son detractores con títulos, con conocimiento. Y utilizan ese conocimiento para matar, para maltratar. Mira cómo sigue diciendo. Pero si tenéis celos amargos, tú dices que tú eres un hombre de Dios, que eres sabio en el conocimiento de la palabra, que tienes el Espíritu Santo de Dios, que está lleno del poder de Dios en tu vida. Santiago dice, si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no te mientas a ti mismo. Porque dentro de tu corazón hay amargura,
hay celo, hay contienda, hay pleito, disensiones. No diga que tú eres un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ti lo que se está manifestando son las obras de la carne, hermano. Exacto. Y que las obras están ahí y que no digan que después que es un demonio, porque siempre las obras carnales es un demonio y le tienen nombre a todo. Claro. La ira es un demonio. Esto, no, eso es algo carnal que está dentro, que si tú no lo aprendes a controlar, eso es lo que sucede. Que, ¿cómo puedo explicar esto? Mira, naturalmente nosotros somos unas personas pensantes que aprendemos, Edwin, porque tenemos cerebro, Claro. hablamos. Tú puedes aprender cosas literales, como manejar una posición y todas estas cosas. Pero Santiago nos explica que la congruencia es necesaria. Pablo le dice a Timoteo, si tú vas a hablar de algo, muéstrate de que tú lo estás hablando, porque hay personas que te pueden decir algo y cuando tú vas, tú dices, espérate, que esto no es Claro. así". Mira, la carta de Santiago es una de las cartas que aterriza a los creyentes. Yes. Esa es la carta de aterrizar a los creyentes. Tú dices que tienes fe. Muéstralo. ¿Cómo? Con tus obras. Con tus obras y ya. Tú dices que tienes sabiduría, que tienes entendimiento. Muéstralo. ¿Con qué? Con tu buena conducta. Exacto. Tú dices que tú tienes la verdad. Si tú tienes este tipo de sentimientos, resentimiento, envidia, celo, contienda dentro de ti, tú te mientas a ti mismo. No te mientas a ti mismo. Tú tienes que revisarte, tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque dentro de ti lo que se está manifestando son las obras de la carne. Pero mira cómo dice aquí. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Una persona que diga tener el Espíritu Santo, hermano, y que tenga este tipo de sentimientos, celo, contienda, disensión en su vida, es una persona que usa la sabiduría que tiene, el conocimiento que tiene de la palabra para manipular a las personas. Para distorsionar lo que el otro dice. Es una sabiduría carnal, diabólica, terrenal. No tiene nada que ver con el espíritu. Eso no tiene, oye, tú puedes tener el título que tú tengas. Puedes tener la certificación de que tú vienes del Southern Baptist Seminary, de donde tú quieras pueda venir. ¿Me entiendes? Sí. Si tú lo que eres un manipulador, si tú lo que eres un resenciñoso, que eres una persona que donde lo que tú vives plantando es chisme, contienda, celo, disensiones, tú tienes una sabiduría diabólica. Por eso a mí me gusta Santiago. ¿Tú sabes por qué? Porque Santiago nos aconseja refrenar los impulsos. Santiago dice, mira, nos aconseja refrenar los impulsos y ser cautelosos a lo que vas a hablar. Tú no sabes el daño que tú vas a hacer. Por eso siempre es necesario aprender a escuchar. Mira, dice, controlar la boca requiere paciencia, discernimiento, valores fundamentales para mantener la paz en las relaciones. Claramente. Cuando tú eres sabio en esa área, refrenando los impulsos, sabiendo cuándo tienes que hablar y cuándo no, esto en las relaciones causa paz. ¿Sabes que hay personas que tienen conocimiento? Yes. Mucho conocimiento, Ujú. pero no son sabios. No tienen Sí, sabiduría. porque esa gente no piensa antes de hablar. Pero Santiago aquí nos aconseja, mira, pensar antes de hablar, evitar responder antes de escucharlo todo. Hecho, ya que apresurarse a juzgar suele traer conflicto. Mira, hermano, te voy a contar algo, ¿sabes? Por quiero la oración, lo que sea, y todavía tú no me lo has contado. No, que eso es cosa del diablo, eso no es así, pero todavía tú no me has contado. Pero hermano, si yo no te he dicho lo que está sucediendo, ¡no! Eso es lo que pasa con muchas personas, que a veces todos se lo quieren. O sea, una persona prudente se va a sentar y te va a escuchar y va a analizar y va a poner las cartas sobre la mesa. Aprender a escuchar es ser prudente también, no simplemente hablar. Claro, claro. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice aquí. Santiago te pone primero en la mesa el problema de no tener control de la lengua. Exacto. Y lo que causa el no tener control de la lengua. Pero entonces te dice a ti, si tú eres sabio, tú eres sabio y entendido, tú tienes que tener cierto tipo de conducta, cierto tipo de manejo, tienes que tener. Ahora, si tú te estás manejando de manera diferente, entonces tu sabiduría y el entendimiento que tú tienes es terrenal, es diabólico. Pero sigue diciendo en el 16, porque donde hay celos, entonces hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando tú me dices a mí que tú tienes el Espíritu Santo,
porque aquí se está moviendo el Espíritu Santo, tú tienes que aprender a discernir lo que bíblicamente dice que debe de estar sucediendo en un lugar que realmente tiene el Espíritu Santo. Dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay celos y hay perturbación y lo que hay es chisme, pleito, contienda, disensiones, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Aunque dancen, hablen lengua, brinquen para atrás, se traen en los bancos, hagan lo que les dé la gana. Si allí lo que hay es pleito, chisme, contienda, celos, disensiones, malos entendidos, allí no está el Espíritu de Dios, varón. Lamentablemente, duela a quien le duela. Esa es la realidad. Ahí no hay dominio propio. Dice que hay toda obra perversa. Y lo dices tú ahí. en Lo la dice, Biblia. yo estoy leyendo la Biblia. Exacto. Eso no me lo inventé yo. Eso lo dice Santiago. Exacto. Porque a mí me No gusta, Edwin a mí, Martínez, no, Edwin Martínez, no. Yo estoy leyendo textualmente lo que dice la Biblia. Exacto. Hermano, si tú estás en un lugar que lo que hay es pleito, chisme, contienda, disensiones, celos, envidia, malos entendidos, hermano, ahí pueden brincar y romper los bancos y hacer lo que quieran. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo que se está moviendo es, se está moviendo el mismo chamuco, el mismo diablo que se está moviendo ahí adentro, hermano. Porque dice que lo que se está moviendo aquí es terrenal. Hermano, ¿cuánta gente no hay dentro de los lugares que brincan para atrás, rompen bancos, caen de espalda y siguen haciendo lo malo? Por eso Santiago en 1:19 te aconseja, destaca la importancia de ser que prontos para oír y tardos para hablar. Claro, claramente. Tardos para irarse también, porque Claramente. si te van a explicar algo y ya estás, brincas rápido en conclusiones sin saber, tú sabes, porque esto es lo que pasa, y esto es lo que pasa con una persona que es prudente. Y Jesucristo nos enseñó que la cara tiene dos monedas. Que voy a poner este ejemplo. Yo y tú somos amigos, ¿verdad? So, tú tienes otros mejores amigos. ¿Quién es el único mejor amigo tuyo? Yo tengo amigos, más amigos. Pues, claro. o sea, tienes más amigos, vamos a ponerlo Claro, así, claro. tienes más amistades. Tuviste un conflicto con uno de tus amigos. Entonces ese amigo tuyo vino donde mí a hablarme mal de ti. Pero ahí es en donde yo busco la cara de las dos monedas. Está bien, pasó eso, vamos a llamarlo a él. Porque él también tiene su versión. Claro, claro. Yo no te voy a defender a ti, entonces tirarle, porque todos somos amigos. ¿Tú me entiendes? Y el problema de ser tardos para hablar es ese. Aprende a escuchar primero. Está bien, escuché tu versión, pero él también tiene una versión, porque yo no te voy a defender a ti sin saber. Pero tú no puedes inclinarte como por un lado así. No, de y que, ese es el problema, que casi siempre las personas se quieren inclinar simplemente por un lado sin tú saber. Y si fuiste tú el que lo ofendiste y yo vengo a estar defendiendo. No, el prudente se sienta, analiza, ve el peligro. Porque al yo hacerle caso a él, te estoy metiendo en peligro a ti, voy a hablar mal de ti, voy a empezar a decir cosas que no son. Y cuando tú te enteras, tú vienes, se forma el problema y aquel se salió del meollo. No, lo importante es que nos sentemos los tres. Sí, porque si tú eres prudente, tú vas y los dos son amigos tuyos y ese amigo vino a quejarse del otro amigo que somos amigos los tres. Tu postura debe ser neutral. Exacto. Escuchar la versión de él, no hacer ningún tipo de comentario y luego hablar con el otro hermano a ver qué fue lo que pasó con fulanito. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tú no te quedes como el chimoso en el medio. Entonces, mira cómo dice Santiago aquí. No brincar en conclusión. Claro, ya, no ponerte a hacer comentarios a favor de lo que está diciendo el amigo que vino a hacerte el comentario de repente enojado del otro amigo, porque al final somos los otros amigos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, Santiago ya definió lo que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Exacto. ¿Qué? ¿Cómo se manifiesta esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? A través de las obras de la carne. Yes. Cuando una persona dice tener ser sabio, dice ser entendido, pero en él se manifiestan las obras de la carne, entonces esa persona realmente se está autoengañando. Él no tiene el Espíritu Santo. Él tiene cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo. Entonces dice Santiago, pero en el versículo 17 del capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siembra en paz, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, esto es la característica de un hombre prudente. Un hombre prudente tiene la sabiduría que viene de lo alto, hermano, que viene de parte de Dios. Dice que es pura, pacífica, que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Tiene dominio propio, tiene mansedumbre, tiene benignidad, tiene el gozo del Espíritu Santo. Amén. O sea, se manifiesta el fruto del Espíritu en esa persona que tiene realmente la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, nosotros tenemos que identificar varios puntos en lo que hemos estado hablando hoy. Y Edwin, mira, y esto es lo que es bien importante, que yo quiero que la amada audiencia entienda. Si tú ves que una persona es prudente y tiene esa sabiduría, sabe escuchar, sabe hablar y sabe en qué momento, mire, hermano, no se enoje con él ni le diga, tú te crees que sabes más. No, porque acuérdate que cuando tú te pasas con personas así, tú adquieres eso también. Tú no te das cuenta que cuando tú estás con una persona negativa, todo es negativo. Pero cuando tú te pasas con una persona que es positiva, a veces tú no ves que hay personas que prefieren sentarse y hablar contigo porque saben que tú tienes esa positividad, y no es eso, es que el Espíritu te enseña a ser prudente. Claro. Y cuando tú tienes esa prudencia a la gente y tú sabes escuchar, tú sabes hablar, mira, yo voy a hablar con el hermano porque él sabe sentarse, me va a escuchar. Él no me va a decir, hija del diablo, eso fue el diablo que te probó. No, porque es que eso es lo que pasa. Y hay personas que a veces necesitan un oído, pero cuando somos prontos para hablar, lo primero que vamos a tirar, eso es un demonio. Y no es así, porque es que el sabio se va por la palabra y dice, pues mira, hay restauración. Yo conozco un Cristo, yo conozco un Espíritu Santo que te va a ayudar a restaurarte. Pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Me entiendes? Porque hay gente que quieren hablar de Cristo. No, busca a Cristo, pero nunca te dicen de qué manera. ¿Cómo lo busco? Exacto. Y el que es prudente te va a enseñar, te va a decir, mira, esto es así, la oración, así. Tú solo explicas poco a poco. Ahora, como tú te vas a desarrollar es poniendo eso en práctica, porque yo no lo voy a hacer por ti, yo no me voy a pelar las rodillas acá en casa para que tú allá estés durmiendo y haciendo nada. Eso no. Una persona prudente, como mira, tú te sientas, tú sabes explicar, tú sabes decirle, no es que vayas allá y hagas 4 Ave María, 5, no. La oración puede cuando hay un corazón humillado. Yo te puedo decir a ti, por lo que yo he vivido y lo que hemos vivido, Edwin, tú sabes que hemos cogido cocotazo y tenemos la cabeza llena de chicha, pero tú sabes que hemos aprendido a que cuando tenemos que hacer silencio, eso no es que uno es cobarde, porque es que hay personas que piensan que porque tú te quedas callado. Hay tiempo para callar. Exacto. Hay tiempo cuando tú dices, pero que no tengo la razón, déjame quedarme tranquilo. O hay tiempo que digo, déjame meditar y pensar qué es lo que voy a decir. Porque puede ser que si actúo en la emoción o en el sentimiento, puedo decir algo que no era lo que yo debía de decir. Ahí es donde yo entro en Proverbios 15:1, que dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña ¿al qué? Al fuego. Entonces, hay momentos en cual a mí me han agarrado en momentos donde yo realmente no estoy en mi mejor momento. Exacto. Y me han querido confrontar con algo y de repente yo le he dicho cosas que no debía decir. Y yo lo admito. ¿Me entiendes? Por eso es que esto es una clase, esto es una enseñanza que nos enseña tanto al que nos escucha como a lo que estamos transmitiendo. Exacto. El mensaje. ¿Me entiendes? Estas son cosas que yo he tenido que aprenderlo y aplicarlo en mi vida. Por eso lo estoy compartiendo hoy. ¿Me entiendes? Porque tenemos que aprender a ser prudentes. Mira cómo dice aquí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Exacto. O sea, un hombre prudente. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Hermano, hay muchas cosas. Hay personas que son faltos de prudencia. No tienen ningún tipo de prudencia. Hay otros que tienen un exceso de prudencia que realmente es miedo. No es que son prudentes, es que son cobardes. Todo en exceso hace daño. No son cobardes. Pero la verdadera prudencia que Dios demanda y que Santiago nos está soltando aquí a través de su carta que debemos de tener es
que tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto, que primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuánta hipocresía a veces no encontramos en personas que dicen ser maduros, que dicen ser conocedores, que dicen ser sabios, pero realmente te hacen una cara por delante y por detrás te meten el cuchillo? Ahora no hay cuchillo, ahora hay machete y de las cabezas grandes de esos que ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Nosotros tenemos que ser claros. Sí, sí. ¿Me entiendes? La prudencia no es sinónimo de miedo, sino de ser personas cautelosas, sensatas, que piensan antes de hablar y antes de actuar. En conclusión, hermano, yo quiero compartirte lo que es esta conclusión, ¿no? ¿Verdad? Dice, la verdadera prudencia sirve a las prioridades de Dios a través de los medios de Dios. ¿Me entiendes? La verdadera prudencia sirve a las prioridades de Dios a través de los medios de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser bíblicos. ¿Me entiendes? Y que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y la honra de Dios y luego para edificar a aquellos que nos escuchan. ¿Entiendes? Porque todo es para la gloria de Dios. Dice aquí, la prudencia utiliza todos los medios legítimos y bíblicos a nuestro alcance para evitar el daño a los demás y a nosotros mismos y para lograr lo que creemos que es el curso correcto de los acontecimientos que están sucediendo. Un hombre prudente siempre busca que todo lo que vaya a hacer, el consejo que vaya a dar, lo que vaya a hablar, lo que vaya a hacer, de alguna manera glorifique a Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente glorificamos a Dios en la iglesia, diciendo aleluya, gloria a Dios. Sí. No, hermano, con nuestra conducta en todas las áreas de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con nuestra conducta, con nuestra manera, nuestra forma de manejarnos, estamos bendiciendo y glorificando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos como ellos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Se distingue. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que tener una identidad del reino, como diría, ¿no, verdad? Que se vea que somos diferentes. ¿Cuántos creyentes no andan por ahí que tú no puedes identificarlos si son verdaderamente creyentes o son personas comunes y corrientes, inconversas? No. Y no estoy hablando de ropa, no estoy hablando de atuendos. Estoy hablando de conducta, ese es el problema de carácter. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el mismo Santiago nos enseña que tenemos que mostrar esa sabiduría, ese entendimiento que tenemos de parte de Dios, tenemos que demostrarla con nuestra conducta. La ropa es importante, claro que sí. La apariencia es importante, claro que sí. Pero no te cubras solamente en tu apariencia externa, sino que manifiesta de manera interna con tu conducta, con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, de que verdaderamente tú eres una persona creyente en Cristo Jesús, que eres discípulo, perdón, creyente no, porque creyente cree cualquiera, un discípulo de Cristo. Amén. Edwin, mira, yo también voy a terminar con esto y es un ejemplo bueno en esa, que yo estaba hablando con una persona porque me estaba criticando como yo estaba vestido. Yo vuelvo y repito, esto es un podcast, esto no es una iglesia. Mano, yo sé que en la iglesia uno tiene que ir representable, como dice, la vestimenta, el pudor no tiene que ver con un estilo, sino con una decencia. Y la gente, no, que hay que tener pudor, pero es que yo he visto personas con pantalones que se ven decentes. Como he visto personas con falda que tú dices, Dios mío, Señor. Promiscuo, claro. ¿Tú me entiendes? Que no tiene que ver con un estilo, tiene que ver... No, y hombres también promiscuos, porque aquí no somos machistas. Hay hombres que se visten, que se ajustan esos pantalones. Y se ponen los polochos, la camisita. Sácalo del frente de la... Muchacho, que tú tienes que decirle, oye, siéntate atrás. Pues yo puse este ejemplo. Yo dije, hermana, yo le voy a poner a usted en ejemplo. Hay un hombre que está bien afeitado, tiene su gabán, tiene todito, sus zapatos y ya tú sabes, amolado, como decimos nosotros, amolado. Al lado había una persona que tenía barba, solamente tenía un mahón y estaba vestido con un polo. Yo quiero que usted
me identifique de esos dos, ¿quién es el cristiano? Porque ninguno están hablando. Están los dos vestidos así mirando. ¿Quién es el cristiano? Ya tú sabes por dónde ya se tiró. ¿Por qué tú me estás identificando este? Ah, porque está así. Mire, mi hermana. El lobo se identifica por el hablar. Hay lobos que están vestidos de oveja. Y tú no vas a saber que es un lobo hasta que hable. Ese es abogado. Ese no tiene nada que ver con el cristianismo. Ese le gusta robar dinero. ¿Por qué? Porque es el que coge los casos de las personas para ganarse dinero. Te ganaste 100,000, yo te voy a tumbar 30,000. Sí. Ahora, aquel que tiene la barba, porque lo viste con barba y con un mahón, ya rápido dijiste, espérate, que este no es. Pero el pastor es ese. Alaba. Y entonces ella abrió los ojos porque yo quiero que esto es lo que pasa. Cuando tú eres una persona prudente, tú te sientas y analizas y a través del discernimiento tú dejas, está bien, tú no sabes cuál es, por lo que estás viendo, el Espíritu Santo te puede decir, mire, es este, está bien. Pero hay momentos que tú tienes que dejar que ellos actúen. Como tú dijiste, cuando ellos actúen, sus actuaciones van a dejar saber cuál es. ¿Quiénes son? Exacto, porque aquel no te va a hablar de Dios, aquel te va a hablar de negocios y de tumbarte dinero, pero el que está con el mahón, ese es el que te va a decir, mira, con la humildad, Cristo te ama. Mire, yo he visto a estas personas y a mí me encanta ver estos canales que la gente se ponen estas de estos así, tú lo ves que está con zapatos rotos y todo eso, eso no deja. ¿Tú me entiendes? Hay momentos que hay personas que pueden tener la oportunidad de tener ropa, tú sabes. Pero, mira, la persona prudente se sienta, analiza, y ya tú ves, aquella brinca con conclusiones. No podemos brincar en conclusiones si tú no lo conoces. Porque son personas que caminan por vista. Exacto. Realmente y no, le pasó a Samuel. Claro, y no tienen discernimiento realmente. ¿Entiendes? Le pasó a Samuel, gloria a Dios. Y como ya estamos ahí a punto de terminar, yo siempre últimamente poniendo una cancioncita mientras la gente va mirando. Y quieren la oración, usted pida la oración sin miedo, hermano, que para eso estamos. ¿Cómo hace el puerquito nuevo, Edwin? Nos hemos gozado de manera especial. Edwin, agradecido, me he gozado de manera especial y esta serie va a seguir, hermano, nos vamos a seguir gozando de manera especial y como Edwin dice, esto es para nosotros gozarnos, esto no es para creernos más, sino que el Señor me dejará. Si nosotros hablamos con la congruencia de lo que hacemos es porque leemos y buscamos, pero nos sometemos a lo que tenemos que someternos, no estamos, y tú sabes qué nos hizo hacer esto, Edwin. Yo veo su poderosa porque si yo no me llevo a tropezar en algo mal que dije, ¿cómo yo lo voy a arreglar? Porque por es lo mismo que siempre estoy diciendo. ¿No? Esto no son cosas que uno. Esto no son cosas que uno. No la ha vivido. Esto son experiencias y enseñanzas que uno ha tenido a través del tiempo. Y te llevan a ti a tu meditar en ellas y aprender a qué es realmente la prudencia. Una persona prudente en el caminar, en todo momento. Porque a veces el creyente limita su vida solamente al templo. Pero y fuera del templo, ¿cómo tú te manejas? ¿Cómo tú te mueves? ¿Cómo tú te desenvuelves? ¿Qué conducta tú tienes fuera del templo? Y el creyente no tiene una vida dual. O sea, no tiene una vida doble. Usted tiene que ser, así como tú eres en el templo, así mismo tiene que ser fuera del templo. Y si la persona porque hay personas que dicen, estoy loco que llegue el domingo para ir a gozarme porque allí está Dios. Y en tu casa no hay Dios. En tu casa hay un infierno. Sí, ese es el problema de esto que yo veo su poderosa hermano, no mediten en malo. Porque es que últimamente dicen que la meditación es del diablo. Y la misma palabra se medita de ella de día. ¿Me entiendes? Y hay momentos y a solas donde se debe sentar, analizarse a sí mismo. ¿Qué cosas usted hace que usted venga a quiera hablar de más? Si usted es impulsivo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a través del fruto a controlarse. Porque esa es la única manera que aprendemos a crecer. ¿Cómo? Meditando en nosotros. Y no repetir todo lo que escuchamos ahí. Porque siempre lo hacemos. Yo repetía lo de que Dios bendice al dador alegre.
esas contestes cosas que cualquiera que la sea tu Biblia necesidad. dice y la gente no me Solamente cree porque las levanta escucha tu mano bien. conmigo y créelo y cántalo conmigo. Que Él te Solamente lleva de su hermanos, mano. a meditar. Oh, me lleva. La meditación no es mala. Le doy las gracias a todas estas personas que se han conectado. Rosana Gil, Dios te bendiga. Dios pide, Dios te bendiga. Aleluya. Y todas estas personas que se vayan a conectar después que se gocen, miren, hermano, nuestra hermana Jesús, el que salva, Dios te bendiga. Joan, Dios te bendiga. Quiero oración por las madres y niños. No, y vamos a seguir. Sabes que es una serie. Sí, claro que sí. Es una serie que tiene como título lo que la importancia de la prudencia. Y vienen más temas relacionados lo que es la prudencia, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir Y tomando. la enseñanza y todo Vamos a eso. seguir trayendo enseñanza acerca de eso porque la iglesia necesita ser instruida, necesita ser formada. Y cuando hablamos de formación, no estamos hablando del seminario, del instituto, estamos hablando, hermano, de predicación que realmente le enseñen al creyente a ser un creyente, a ser un discípulo. Ujú. Porque la palabra nos enseña, Jesús, el mandato es ir y hacer discípulos, hermano. El mandato no es ir y vamos a entretener a los hermanitos. O ir Se fue al la mundo, luz. no, o ir al mundo y Se fue la luz. mira, o ir y sacarle el pecado a aquel en la cara y hazle pasar la No, no, vergüenza. no. El mandato es discipular y nosotros compartimos la enseñanza para que las personas puedan ser instruidas, enseñadas y sean discipuladas. Exacto, y Discipulado. acuérdese de esto, hermano. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase que el Señor les ama. Y antes de concluir, el hermano Edwin va a hacer la oración y le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Amante Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor, te Sí, damos la Señor. gracia, Gloria a Padre, Dios. por haber permitido que estemos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, por haber permitido que podamos traer, Señor, este maná, esta palabra, Aleluya. Señor, que viene de lo alto, Padre amado, que sea esperando en el Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que confronta, el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye, el Espíritu Santo de Dios es el que instruye, el Espíritu Santo de Dios sea tocando todos los corazones que vieron este podcast y que van a verlo posteriormente, que sea, Señor, de edificación para cada uno de ellos, Padre. Nosotros solamente somos heraldos tuyos, solamente somos mensajeros y cumplimos con ese llamado, ese don, ese talento que tú has puesto en nosotros, que es de la enseñanza, que es compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Nosotros solamente regamos la palabra, regamos la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Te Aleluya. damos la gloria, Señor, y te presentamos este podcast, Señor, y nos despedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Edwin. Da tus redes sociales antes de terminar. Amén, amén, amén. Mis redes sociales, bueno, yo no tengo muchas redes sociales, pero la que tengas. ahí para que- estamos en Facebook, el Refugio de Dios Ministry. Tenemos también reflexiones bíblicas con el hermano Edwin Martínez, donde estamos compartiendo este tipo de material. Ujú. Y estamos también en YouTube como reflexiones bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Así que sigan ahí en las redes sociales y vamos a estar trayendo más material, trayendo más enseñanzas, porque ese es el llamado, ese es el ministerio. Como yo te decía, Dios pone un talento en ti y tú eres responsable de ese talento, porque si Dios te lo dio, es porque Él confía de que tú puedes trabajar. Dice, la parábola dice que Dios, el amo repartió los talentos conforme a la capacidad de cada uno. Exacto. O sea, no fue a lo loco. Exacto. Si Dios te dio un talento, es porque tú podías con un Y talento. tú sabes cómo tú puedes practicando. La práctica es lo que hace la perfección. Amén. Y La hay gente que a práctica. veces se cree que sentado, no, vamos a esperar que Dios, una varita. No.
La práctica es como persona, no, yo creo en Dios que yo voy a rebajar. Está bien, tú crees en Dios, pero vete a hacer ejercicio, vete a correr, come menos. Controla esa boca. Controla esa boca. Exacto, y ahí es donde se complementa, que se hacen las cosas. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Edwin, ya tú sabes que eres bienvenido. Ya tú sabes que aquí a la orden. Y ya la segunda parte, él dice una serie, vamos a hacer una serie de estas cosas para que nos gocemos. Y si usted que está, amado oyente, escuchándonos, tiene algún tema o algo que quiere que yo y nuestro hermano Edwin discutamos, hágalo sin miedo, que para eso están los... Coméntelo, que exacto, estamos abiertos. Exacto, para eso estamos. Así que mire, les voy a dejar con eso. Les voy a dejar con esa cancioncita y